3 minutos después, por el impulso, sin pensarlo demasiado, le solté la verdad. Quiero ser diseñador de modas. Sentí como las palabras se resbalaron de mi boca sin permiso, como si una parte de mí hubiese estado esperando ese momento desde siempre. Mi madre, que venía conduciendo, se quedó en silencio. De ir contenta, se paralizó. No dijo ni una sola palabra más. No volteó a verme, no me regañó, pero su silencio gritó más fuerte que cualquier insulto. Recuerdo cómo el ambiente dentro del coche cambió por completo. El aire se volvió espeso, denso. Quise bajarme ahí mismo. Me sentí desnudo, exhibido, como si acabara de mostrar algo que debía mantener oculto. Nunca se volvió a tocar el tema, ni ese día, ni el que siguió, ni jamás. Y así aprendí otra lección silenciosa de mi casa. Hay cosas que es mejor tragarse, que uno puede decir que todas las carnes son respetadas, pero hay verdades que se atragantan, que incomodan, que prefieren ignorar. A partir de ese momento, cada vez que pensaba en la moda, en los vestidos que imaginaba con formas imposibles, en las telas que abrazaban cuerpos como armaduras suaves, sentía culpa, como si amar eso fuera traicionar a algo, como si desear crear belleza fuera algo sucio, como si yo estuviera mal. Y esa semilla que ya venía en mí comenzó a crecer torcida, no porque lo fuera, sino porque nunca se permitió crecer libre. Después de ese día aprendí a ocultar mi sueño, guardé mis ideas, mis bocetos invisibles, mi deseo de ser diseñador, como se guarda una vergüenza que nadie puede ver. Me acostumbré a llamarlo de otra forma, sastre, porque así se les decía a los hombres que cosían en ese tiempo. Sonaba menos ridículo, menos afeminado, más aceptable, pero aún así sabía que debía enterrarlo. Cada vez que en la escuela, en las reuniones familiares o incluso se volvió a presentar esa pregunta, ¿y tú qué quieres ser de grande? Ya tenía la respuesta lista, aunque no ensayado, una máscara más para sobrevivir. Voy a ser médico, cirujano plástico o arquitecto. Entonces, si la cara de mi madre se iluminaba, sus ojos brillaban de orgullo anticipado, su boca soltaba con fuerza, tú vas a ser un médico chingón. Y yo asentía, fingía entusiasmo, me vendía a mí mismo la mentira, porque su validación dolía menos que su desprecio, porque fingir un futuro normal me alejaba, aunque fuera por un rato. Un futuro normal me alejaba, aunque fuera por un rato, de dolor, de ser quien realmente era. Pero por dentro, cada vez que repetía esa mentira, algo dentro de mí se apagaba. ¿Cómo es la vida? Mi madre era costurera, de esas mujeres que sabían transformar la tela siempre en una prenda útil, que cosía por necesidad, por el hogar, pero al final del día tenía entre sus manos el poder de crear. Mi hermana mayor y la menor moldeaban los desfiles de las fiestas del pueblo, en los certámenes de belleza, donde las niñas jugaban a ser reinas, y yo, entre la multitud, sentía que algo dentro de mí también quería brillar, aunque no sabía cómo ni dónde. Para rematar, mi abuelo era un excelente sastre. A veces pienso que si fue el destino, Dios, la genética o simplemente una jodida coincidencia, lo que sembró en mí esa pasión, que a pesar del miedo, la vergüenza y el rechazo nunca me abandonó. Quizás ya lo traía en la sangre, tal vez cada hilo, cada aguja, cada corte de tela que vi desde pequeño, como fue un susurro que me decía, esto eres tú. Y yo, callado, obedecía en silencio, armaba vestidos con los restos de cortinas, imaginaba pasarelas en mi cabeza y vestía cuerpos inexistentes en mi mente como si fueran arte vivo. Pero todo eso tenía que esconderlo, porque en esa casa, en ese pueblo, en esa época, amar algo así era peligroso. Recuerdo la primera vez que sentí que había nacido para ser diseñador fue en el certamen del año 2001. La temática era del Coliseo Romano. Sonaba ridículo si lo pensabas mucho. Para mí no lo fue. Una de las modelos que habían traído desde la capital abrió uno de los desfiles. Usaba un vestido de chifón tan ligero, tan vaporoso, que parecía que el viento le había vestido. Esa noche hacía frío y el escenario estaba en lo alto. La música de fondo era Samba do Brasil, mezclada con Macarena,
una joya de canción y de pronto en ese momento todo tenía sentido. La tela se expandía, volaba con el viento como si tuviera las propias, la luz daba en la espalda y parecía una criatura etérea. Recuerdo cómo se me erizó la piel, me quedé ahí quieto tragando saliva con un nudo en la garganta, sintiendo como algo dentro de mí se encendía. Por un instante sentí que la tela se desprendía en su cuerpo como si fuera un ser vivo. Pude imaginar su textura, oler el perfume que se mezclaba con el aire helado, ver los hilos que la sostenían vibrar con la música. Ese momento quedó tatuado en mi memoria. Fue ahí cuando supe, sin entenderlo del todo, que mi propósito en la vida no era otro que crear eso, belleza que respire, que huele, que conmueva. Siempre admiré a ese muchacho, Failo. No sé si lo admiraba por lo que hacía o por qué. De alguna forma yo quería ser como él. Era diferente, valiente, se atrevía a ser él mismo, a crear sin miedo. Nunca supe si él sabía cuánto me inspiró. Tal vez nunca lo sabrá, pero fue mi inspiración silenciosa. Mientras todos jugaban fútbol o hablaban de cosas que a mí no me interesaban, yo observaba desde lejos. Él ya tenía un estilo propio de formar, una forma de caminar, de hablar, de vestirse. Para mí era como una figura lejana, inalcanzable, que me recordaba todo lo que yo soñaba ser y de todo lo que tenía prohibido hacer. Lo veía coser, hablar de telas, de cortes, de pasarelas y amor. Era una especie de anhelo profundo, una necesidad de pertenecer a ese mundo del que él ya formaba parte. Él era lo que yo escondía, lo que yo negaba.